Olá, tudo bom? Olá, ¿qué tal? Bueno, gente. Olá, Dani, tudo bem? Tá conseguindo ver o Power? Power não. Oi, oi, tô vendo sim. Tá, beleza então. Victoria, já está? Ori, está aí? Não, Victoria está ingresando. Sí, se ve bien y se escucha bien. Bueno, me alegro entonces. Victoria está ingresando e aí já vai começar. Olha. Victoria, Victoria, olá. Me Duas. desperté un poco porque estaba justo. Sí. Bueno, si se ve, si no se ve, no se ve. Así que bueno. Agua, no vi ninguna. Obvio, ustedes están con la cámara apagada, pero siempre agua. Yo no tomo mucho porque estoy hablando, pero ustedes pueden tomar. Entonces mejor una piedra en el camino que el riñón, como siempre ya decía el filósofo. Despierten. Ya estamos casi. Falta poquito ahora de posta. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible porque ya sé que las neuronas de ustedes ya están ahí No, caminando. no, re bueno, pero es un montón de información, entonces por ahí llega un momento que se te buguea el Sí. sistema. Sí, ahora vamos a pasar esa parte de clasificaciones, no les voy a molestar mucho, les voy a pasar solamente la mnemotécnica y listo. Así que bueno, ¿cómo va a venir un paciente con pancreatitis? Dolor en mi cinturón, como si fuera una lanza que atraviesa de un lado hacia el otro, y aparte de eso, puede tener náuseas, vómitos y anorexia. Puede tener fiebre, obvio, puede dar un caso clínico con fiebre, pero no es lo frecuente. Lo frecuente es que venga un paciente con dolor y tiene el antecedente. Ojo, siempre va a decir, si quieren que saquen pancreatitis, va a decir el antecedente. Antecedente de litiasis o de alcoholismo. O si toma algún fármaco, o si tiene hipertrigliceridemia familiar, algo así. ¿Está bien? Siempre, casi siempre, el caso de pancreatitis es así, no da mucha vuelta. Diagnóstico pancreatitis es clínica, laboratório y tomografía. O sea, clínica, laboratório, imagen. Tengo que sentir clínica, tengo que ver el laboratorio y tengo que ver la imagen. Y ahí clasifico entre leve y moderada grave. Siempre moderada grave, siempre la colangiopancreatografía retroendoscópica sirve para sacar la piedrita. Y después, obviamente, si necesario, antibiótico, de acuerdo al grado de si tiene algún SIRS, alguna infección. Y bueno. Todos los pacientes que llegan a la guardia con sospecha de pancreatitis, hay que hacer tres escalas. Son las que más se preguntan. Cuatro en realidad. Cuatro porque hay una que se utiliza en la UTI. Les digo, les nombro las escalas, pero después ustedes tienen que sí o sí repasar, porque eso pregunto. Cuando llega el paciente, vamos a hacer ransom. Ransom es, la neumotécnica es de gas. Cuando llega y chalao a las 48 horas. Le volvemos a hacer otro laboratorio. Cosita que pregunta de acá es LDH, leucocitose, ansiedade, glucemia y la GOT, la enzima GOT. Eso es lo que hacer cuando llega el paciente. A las 48 horas tienen que rehacer el laboratorio, pero con algunas cositas más. Les va a pedir una gasometría arterial para mirar el oxígeno, si está en un estado acidótico, que vamos a mirar el nitrógeno. Vamos a ver si el paciente está formando líquidos o perdendo líquidos, balance negativo, hídrico. La albúmina tenemos que pedir, el hematocrito y el calcio. Acá siempre pregunta en el oral al respecto del calcio. ¿Por qué se pide calcio a las 48 horas? Porque justamente si el calcio bajó 8 puntos, significa que me está formando jabones cáusticos. Está secuestrando el calcio del torrente sanguíneo. El páncreas cuando se inflama forma los jabones cáusticos. Entonces, lo más importante acá es recordar el calcio porque es lo que siempre se pregunta. ¿Por qué secuestra calcio? Porque
Al inflamarse, forma estos jabones cáusticos. Por eso que pierde calcio. ¿Está bien? Después, BISAP siempre pregunta. Nitrógeno, alteración de estado mental, si tiene signos y síntomas de CIR, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, la edad y el derrame pleural si presente. Y Baltasar es, nosotros evaluamos a partir de una tomografía cuál es el grado de necrosis y cuál es la gravedad de ese paciente. Baltasar, después miren, pero hay una otra clasificación que quiero que solamente sepan que se usa en la UTI, que es Apache. Esa clasificación cita, anoten lo siguiente, es re larga, no hay que saber todo. Hay que saber que nosotros vamos a evaluar los signos vitales de mi paciente, gasometría, laboratorio, tomografía y obviamente qué otros signos y síntomas el paciente presenta, si tiene una sepsis, una cirrosis, lo que sea. Evalúa, se puntúa en Apache, es una escala re larga, no hay que saber todo. Y bueno, ahí nosotros hacemos el tratamiento de acuerdo al paciente. Pero generalmente lo que te va a dar es un caso clínico de una pancreatitis y te va a preguntar, bueno, ¿cuáles son las complicaciones locales y sistémicas? Sistémicas es más que nada insuficiencia renal, insuficiencia respiratoria, sepsis, choque séptico y va todo de acuerdo a la inflamación e infección de un cuerpo en general, de cualquier cuerpo. Después, complicaciones locales que pueden pasar es pseudoquistes, tumores, pseudoaneurisma. Ah, y sistémico también puede pasar diabetes a largo plazo, por cuenta de la destrucción de las células beta del páncreas. Y, obviamente, como complicación local, las calcificaciones. Y calcificación, pseudoquiste, tumor y pseudoaneurisma son las principales complicaciones ahí que tienen que saber sí o sí, porque eso fue también mi pregunta de final de clínica 1. Silvia Miguel me preguntó eso. Bueno, lipasa y amilasa ya hablamos. ¿Cuál es la más boom? La que más nos importa acá, la lipasa. Lipasa es más específica y sensible que la amilasa. Eso también es otra pregunta de examen. ¿Cuál es la mejor para definir si está aumentada o no, si está en un cuadro de pancreatitis? La lipasa es más sensible y más específica que la amilasa. O sea, si la lipasa sube 3 veces su valor normal, es positivo. Y la amilasa, para ser positivo, tiene que subir más de 5 veces su valor normal. Pero generalmente nosotros utilizamos las dos juntas. ¿Está bien? Boom. Lluvia de información. Apendicitis. Apendicitis já vimos. Já vimos recién. ¿Cómo viene el paciente? Dolor abdominal, náusea, vómito, fiebre y grave, grande, en la cabeza. Anorexia. Le molesto porque siempre el cuadro clínico va a ser fiebre, dolor, fiebre, febrícula, dolor, náusea, vómito, anorexia. En los cuadros de apendicitis, si te preguntan en el oral, el diagnóstico es clínico más una ecografía y laboratorio. Y para hacer diagnóstico clínico tenemos que tener Bloomberg positivo, no siempre, pero generalmente hay defensa abdominal. Bloomberg positivo, que nosotros ya vimos que se hace en el punto McBurney. Obturador, que es cuando el paciente se pone acostado, nosotros flexionamos las piernas sobre el muslo sobre el abdomen y le duele del lado derecho. Dunphy es cuando el paciente tiene dolor al toser. Ah, perdón, punto de McBurney doloroso es cuando le apretamos, le comprimimos face ilíaca derecha y le duele. Bloomberg es dolor a descompresión brusca y Hobson es cuando comprimimos la fosa ilíaca izquierda. Se mueven los gases y entonces duele en la fosa ilíaca derecha. Después hay signo de psoas, que le gusta mucho preguntar. Paciente de cúbito lateral izquierdo, la pierna extendida y nosotros empujamos hacia atrás la pierna. Ese es el signo del psoas. ¿Y cómo se hace el diagnóstico de apendicitis? Primera cosa, s- los criterios de Alvarado es lo que se pregunta en el examen. Generalmente no pregunta cuáles son los criterios de Alvarado, pero
te va a preguntar qué hay que hacer con ese paciente. Si el paciente tiene hasta 3 puntos, es otro diagnóstico. De 4 a 6 puntos se hace una tomografía o una ecografía, como yo les comenté respecto de mi hermana, lo que se hizo, recuérdense de ella. Y después más de 7 puntos ya es cirugía. Bueno, si el paciente tiene dolor en fosa ilíaca derecha, puntúa 2 puntos. Leucocitosis, puntúa 2 puntos. Fiebre, 1 punto. Si tiene Bloomberg positivo, 1 punto. Migración del dolor, recuérdense, primero un dolor visceral, que empieza en el epigastro, difuso, después se torna somático, después de 4, 6, 8 horas, que se va a la fosa ilíaca derecha. Náuseas y vómitos y anorexia. Entonces, si por ejemplo, tiene leucocitosis, dolor en cuadrante inferior derecho, o sea, fosa ilíaca derecha, 4 puntos se hace una tomografía, que era mi hermana. Después empezó a presentar otras cosas. Pero básicamente es así. Y ella no tenía anorexia, recuérdense de eso. Entonces, anorexia, fiebre, dolor abdominal, náusea, vómito, paciente joven, apendicitis. Se dá um paciente assim, es apendicitis. Eso ya vimos, tá? Y el diagnóstico, el tratamiento, no existe tratamiento médico para apendicitis. Graben eso en la cabeza. No existe tratamiento médico. Tratamiento siempre es cirúrgico. Diverticulites. Agora sim, diverticuloses versus diverticulites. Qual é a diferença? Diverticuloses são basicamente esses sacos que se formam no intestino grueso, generalmente. La diverticulose se forma. O caso clínico típico acá que te va a dar en el examen es aquele paciente que es constipado a largo plazo. Entonces, ¿qué pasa con la constipación? El intestino queda haciendo así, contrae fuerte en las dos puntas para intentar mover la materia fecal. Y cuando contrae muy fuerte, se salta la pelotita, la lengua. ¿Viste? Se forma una debilidad en la pared por tanta fuerza que hizo y sale el divertículo. ¿Está bien? Para que sea más fácil. Entonces, eso es la diverticulosis. Generalmente es asintomático. Los pacientes solo descubren cuando tienen un cuadro de complicación. Ese divertículo acá puede complicar de varias formas. La forma más frecuente, o sangra o inflama. En los casos más graves, puede ser una fístula. Pero generalmente recuérdense, es asintomático. Y después, o sangra o inflama. Y cuando sangra o inflama, nosotros ya pasamos a una diverticulitis, una complicación de la diverticulosis. ¿A dónde están ubicados los divertículos más frecuentemente? Colon sigmoide, en esa porción acá. Es donde más hay, porque es donde más se hace presión. Bueno, si yo tengo solamente un paciente que tiene algún dolorcito, algo que molesta, pero que no sangra y que no tiene una inflamación, leucocitosis, no tiene nada, no tiene fiebre, yo le puedo hacer una colonoscopia para hacer diagnóstico. Pero si el paciente tiene fiebre, hemorragia digestiva baja, tiene signos de complicación, jamás puede ser la colonoscopia. ¿Por qué? Porque ese divertículo acá que estamos hablando, está débil. O sea, es una paredcita que está débil. Si nosotros vamos a hacer una colonoscopia, para mirar, para tener esa visión acá que ustedes están viendo de la colonoscopia, yo tengo que empujar aire por él. No voy a soplar, obviamente, por el paciente, no quedo soplando ahí, pero empuja aire adentro, para justamente distender el intestino grueso. Cuando yo empujo aire por la máquina, si está inflamado, me puede romper. Ahí sí está hecho cagada, porque va a romper y va a caer materia fecal en el peritoneo, generando una peritonitis purulenta, peritonitis secundaria. Ahí sí, yo tengo que mandar, si pasa eso con mi paciente, cirugía urgente. ¿Está bien? Se va directamente a la cirugía. Entonces, por eso que cuando está complicado, gold standard para diverticulitis, tomografía, tomo. Diverticulosis es colonoscopia. Generalmente preguntan diverticulitis. Y en la tomo yo hago la clasificación famosa de Hinchey. Hinchey, solo para repasar. Aparece el tratamiento y aparece también la clasificación acá. Bueno,
La 1A, el paciente tiene una inflamación limitada, no tiene ningún absceso. 1B tiene un absceso chiquito. Rinche 2 tiene un absceso pélvico retroperitoneal o otro absceso a distancia. Rinche 3 tiene peritonitis generalizada sin matéria fecal. Y Rinche 4 ya tiene una peritonitis fecaloide, donde se rompió acá una partecita del intestino. Entonces, Rinche 1, Rinche 2, Rinche 3, donde haya peritonitis localizada, y Rinche 4 es cuando hay materia fecal en el peritoneo. Todo eso yo veo por la tomografía. Se evalúa dónde están los abscesos y cuál es el grado de inflamación. Tratamiento, Rinche 0, 1A, conservador. Si yo tengo un absceso, yo tengo que siempre dar antibiótico y drenar, ¿no es cierto? Pero si el absceso es muy chiquito, imaginen, menos de 2 centímetros. Así es, ¿tá? Si yo tengo un absceso tan chiquito así, ¿cuál es la chance de yo, con una aguja, llegar a punzar ese absceso? Es difícil, ¿no? Entonces, cuanto menor el absceso, más difícil es que yo llegue al absceso para drenar. Entonces, el tratamiento del absceso, cuando ocurre eso, es conservador. Nosotros no vamos, obviamente, a hacer la punción. Pero cuando es mayor de 2 centímetros, ya es una pelota mayor, ahí sí nosotros logramos con la aguja llegar, ¿no es cierto? Entonces el tratamiento se hace antibiótico, más funciona. Rinche 3 y Rinche 4, cirugía, siempre. Entonces, 1 y 2 puede ser conservador o máximo na drenaje, y 3 y 4, cirugía. Cuando dice que ya tiene peritonitis, cirugía. ¿Está bien? Listo. Ilio, sí o sí pregunta. Ilio, ya hablamos. Ilio puede ser paralítico, obstructivo, alto o bajo de acuerdo a la válvula iliocecal. La diferencia es que el hilo paralítico es aquel hilo que no tiene ruidos hidroaéreos desde el inicio de la parálisis y puede ser dado, el intestino es muy sensible, por ejemplo, una cetoacidosis diabética, un síndrome urémico, puede generar hilo, justamente por cuenta que irrita, las cirrosis irrita el peritoneo, entonces el intestino se sensibiliza. Y el hilo obstructivo, ahí sí yo puedo tener una obstrucción adentro del intestino, como si fuera el esófago, adentro del intestino, de la pared. Puede tener algún cuerpo extraño que esté acá adentro y puede tener alguna compresión extrínseca. Entonces las compresiones, la obstrucción puede ser intrínseca o extrínsecas. Puede ser de la pared o puede ser de algo que el paciente comió. Y extrínseco, algún tumor que está comprimiendo o algún aneurisma o algo que está le empujando el intestino. Otra cosita que puede pasar en el hilo obstructivo es también cuando hay adherencias. Las bridas y adherencias son las principales, o sea, las principales causas de hilo. Justamente porque después que un abdomen fue abierto por cualquier causa, fue manipulado, aumenta mucho el riesgo de bridas y adherencias. Y bueno, ¿qué tengo que pensar cuando viene un paciente con hilo? Si es un paciente añoso, primera cosa, cáncer colorectal. Siempre. Perda de peso, sangrado digestivo bajo, neoplasia. Sí o sí neoplasia. Siempre descarto esa. Después puede ser diverticulosis, enfermedad diverticular. Y después puede ser estenosis por colitis isquémica, que ya vimos eso antes. La colitis isquémica, como cursa, como aparece. Pero si aparece un paciente que no va de cuerpo. Ah, otra cosita. Dedo, toque rectal. Sale en el hilo, sale limpio. La ampolla rectal va a estar limpia. Paciente que ya fue, ya tiene antecedente de alguna operación, bridas
adherencias o alguna hernia interna. Paciente que tiene obstrucción alta, brida adherencia, hernia, tumor y ascaris, parásitos. A veces puede preguntar cuál es el parásito que más frecuentemente genera. Ah, estamos con sueño, ¿eh? El parásito que más frecuentemente genera obstrucción intestinal es el ascaris. Y la obstrucción baja, neoplasia colorectal, vólvulo de sigmoides, estenosis y vaginación. Si te da una imagen así, sepan reconocer que es la imagen en grano de café. Grano. El sigmoide está así, roto. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es el tratamiento cuando tengo un volvo de sigmoides? Primera cosa, le empujo aire y líquido acá por abajo, una colonoscopia. Si no funciona dos, tres veces con el aire y el líquido, con los enemas, yo tengo que hacer cirugía. Diagnóstico entonces es radiológico, tratamiento por abajo primero y después, si no anda, cirugía. ¿Me están acompanhando? Mucha información, ¿no? Eso es solo el oro, es el principal, lo que más se pregunta. No hay cómo dar mucha vuelta. Ellos siempre se van a eso, siempre, siempre. Por ejemplo, enfermedad inflamatoria intestinal, rapidito para quedar en la cabeza. Diferencias entre Crohn y colitis ulcerosa. Final de Crohn é partes, desde a boca hacia el ano, parteado. Colitis ulcerosa empieza siempre acá abajo y sube. É lógico. ¿Por qué se llama colitis ulcerosa? Porque genera una inflamación del colon, colitis, y genera úlceras. ¿Entienden? Colitis ulcerosa. El tema es que la colitis ulcerosa es de manera continua y encima es solo mucosa y submucosa. No ultrapasa eso. En cambio, la enfermedad de Crohn, la inflamación es mucho mayor, atraviesa, es transmural toda la pared. No, Crohn no respeta. Crohn atraviesa toda la pared. Y al atravesar toda la pared genera mucho más inflamación. Y esa inflamación va a curar, va a mejorar con que toda la inflamación y toda inflamación generalmente cura con alguna cicatriz. La cicatriz generalmente hace con que genere una parte fibrótica. Imaginen ahora, si es transmural, una fibrosis de los dos lados me puede generar una obstrucción intestinal. Entonces tenemos en el Crohn tres patrones. Puede fistulizar. ¿Qué es la fístula? Es una comunicación anómala entre dos órganos que no deberían estar comunicando. Fistuliza hacia vejiga, útero, lo que sea. Puede generar una perforación, que es mucho más raro, y lo más frecuente es estenosar, estenosis. Por eso que los pacientes con Crohn tienen que hacer múltiples cirugías varias veces para sacar los pedazos estenóticos. En cambio, la colitis ulcerosa, si yo le saco el intestino grueso total, listo, ya está, no me estreso más. Entonces, una es parcheada, otra es continua. Siempre empieza de abajo hacia arriba. Lo que más se pregunta es eso, manifestaciones extraintestinales. Siempre recuerden, conjuntivitis, pioderma gangrenoso y eritema nodoso. Conjuntivitis, uveitis, pioderma gangrenoso y eritema nodoso. Son las principales afectaciones que ambas tienen. Entonces, colitis ulcerosa es más o menos así. Empieza siempre acá, rectal, después sube hacia colon izquierdo y después puede ser una colitis extensa. Miren, acá yo le llego a tocar con el dedo. Entonces el tratamiento de la proctitis va a ser supositorios.
Empujo un pedacito ahí de supositorio y dejo. Cuando hay una colitis, una proctitis más una sigmoiditis, yo tengo que hacer las espumas rectales, o sea, los enemas, con espuma, obviamente. Y después, cuando es una colitis izquierda, ahí sí se hace enema propiamente dicho, con líquido, no con espuma, para quedar más fácil. Entonces, primero dedo, después espuma, después los enemas con líquidos. Ah, pero si es una colitis extensa, ahí sí yo empiezo con el tratamiento vía oral con los inmunosupresores, mesalazina, azachoprina y corticoides si necesario. Tratamiento de la colitis, que es una enfermedad inflamatoria intestinal, es una inflamación del intestino. Crohn, boca hacia el ano, colitis, solamente el colon. Colitis isquémica, la colitis ulcerosa me puede dar megacolon chagásico. No, megacolon. ¿Qué es el megacolon? Megacolon es la dilatación de la porción distal del intestino. Entonces yo tengo que siempre primero buscar si no tiene Clostridium difficile o si no es un Chagas. Y después yo le trato. ¿Cuál es el tratamiento del megacolon? Cirugía. Entonces predispone al megacolon. Tumor colorectal. Importantísimo. Siempre pregunta. Diferencia entre tumor derecho y tumor izquierdo. Tumor derecho generalmente cursa con anemia. Tumor del lado izquierdo en el colon descendente generalmente cursa con signos y síntomas rectales, que es tenesmo, rectorragia y urgencia. Entonces, tumor del colon derecho generalmente cursa con anemia, una masa abdominal palpable, pérdida de peso. Y el tumor de colon izquierdo generalmente aparece proctorragia, alteración en el cambio intestinal, en el hábito, constipación, dolor, rectorragia, tenesmo y urgencia. Y obviamente puede presentar también anemia, pero es mucho más frecuente la anemia del tumor de colon derecho. Y los tipos histológicos es 95% adenocarcinoma si te pregunta en el choice. Tratamento del tumor depende de la estadificación, depende básicamente si el paciente tiene metástasis o no. Mm. Gente, intensivazo. Mucha información. Yo creo que abrió así